primero entonces, un resumen de la clase anterior. He de recordarles que alguien tiene el teléfono, o sea, el micrófono activado. ¿Lo podéis silenciar tú también? Ya, que de acá no veo. Qué poder, ¿no? Abre participante y ahí en los 3 puntos le poní Sí, ahí caché. silenciar a todos. Ya. Dale. Ya, entonces recordarles que estas clases, y bueno, ahí dependiendo de cuánto nos demoremos, están todas conectadas y todas están en este tema que es el sistema endocrino, ¿ya? Así que tienen que ir repasando constantemente y por eso fue que la semana pasada les envié un par de preguntas a través del grupo de WhatsApp para que estemos reforzando esta materia. Ya. Entonces, en la clase anterior vimos que principalmente existen dos sistemas que se encargan de la homeostasis del cuerpo, ¿ya? Que van a ser el sistema nervioso y el sistema endocrino. Nosotros entendemos como homeostasis los mecanismos a través de los cuales el cuerpo es capaz de regularse para estar a un nivel fisiológico normal tanto de su frecuencia cardíaca, su presión arterial, la frecuencia respiratoria. Todas estas cosas tienen que estar en un nivel normal y estos dos sistemas van a estar encargados de regular eso. Escucha, acá hay dos chats que no puedo ver porque no me está cargando mucho. A ver. Sí, kit de biología. Aunque esta materia y esto que vamos a ver también entra en el módulo común, ya así, por si alguien era del módulo común para que se quede y aproveche. Ya, el sistema endocrino entonces vimos que es un conjunto de órganos y tejidos que van a producir sustancias que se denominan hormonas. Y la función de estas hormonas es llegar a unos órganos que se denominan órganos diana para realizar un efecto o una función que permita regular todo este tema de la homeostasis, ¿ya? Las hormonas también es súper importante conocer la definición, y es que son estas sustancias químicas que son secretadas por las glándulas endocrinas y que van a ser secretadas a la sangre. Esa es la principal característica de las hormonas, que tienen que ser secretadas a la sangre para que lleguen a su órgano, a diferencia de las otras glándulas que vimos, como las glándulas exocrinas, que no liberan su contenido a la sangre, sino que las liberan a una superficie o a una cavidad. ¿Ya? Y lo otro importante, que también les recalqué mucho, es la clasificación de las hormonas, que pueden ser proteínas o pueden ser lípidos. ¿Ya? Y que van a tener diferencias según estas características. Acá en esta listita de acá ni se nota, pero son todas las hormonas que existen y que vamos a ver. Lo otro importante son los mecanismos de regulación, que tenemos dos principales, el feedback negativo y el feedback positivo, siendo mucho más frecuente el feedback negativo, este que está acá, en donde su característica es que a medida que se va liberando una hormona, produce un efecto en la glándula en la cual va a actuar para que secrete otra hormona, ¿ya? En este caso esta glándula se denomina glándula trófica porque es capaz de secretar otra hormona. Pero esta hormona que se secreta, esta segunda hormona, a medida que aumenta sus niveles, tiene un efecto de inhibición. Cuando hablamos de inhibir, significa que reducimos ya sea la secreción, ya sea la función, disminuir, ¿ya? Entonces tiene este efecto de inhibición o efecto negativo sobre la primera glándula para que disminuya la secreción de esta primera hormona. Si disminuye la secreción de esta primera hormona, entonces acá el estímulo va a ser menor y va a disminuir el nivel de esta segunda hormona, ¿ya? Así se va el feedback negativo. Y en el caso del feedback positivo, es todo positivo, es decir, esta glándula secreta una hormona que va a estimular a esta segunda glándula, que secreta otra hormona y que va a seguir estimulando. Ya. También vimos un poco del eje hipotálamo-hipófisis, que vamos a tener que son dos glándulas que están súper conectadas, que se ubican a nivel encefálico en nuestra cabecita. Tenemos el hipotálamo con sus neuronas que secretan hormonas,
Estas hormonas van a viajar a través de un circuito que se llama el sistema porta-hipofisiario, porque está formado por arterias y venitas acá en este caminito, y todas estas hormonas van a viajar y llegar hasta la glándula adenohipófisis, en esta porción de acá, y van a estimular a las células para que produzcan más hormonas. Ese es por el lado de la adenohipófisis. También vemos que en el eje hipotálamo-hipófisis, pero por el lado de la neurohipófisis, que es esta porción chiquitita de acá, vamos a tener que aquí las neuronas viajan a través de, o sea, las hormonas viajan a través de las neuronas. Estas neuronas tienen aquí el cuerpo donde producen la hormona, y viajan las hormonas por este caminito que es el axón de la neurona y llegan hasta la neurohipófisis donde son almacenadas, como en una bodeguita. Y de ahí, de esta bodeguita, cuando se requiere, van a salir a la sangre e ir al cuerpo. Lo que vamos a ver hoy día son las hormonas producidas por la adenohipófisis, algunas de estas que están acá. ¿Ya? Entonces aquí hay un esquema general donde tenemos el hipotálamo con las dos neuronas, o sea, las dos hormonas, perdón, de la neurohipófisis, que son la ADH, que va a ir a los riñones, y la oxitocina, que va a actuar en el parto y en la estimulación, o sea, y en la secreción de la leche. Y luego tenemos las hormonas de la adenohipófisis, que son las que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Principalmente hoy día vamos a ver la GH, o también llamada hormona del crecimiento, y la prolactina, ya que en este caso también se abrevia PRL, y que va a estimular la producción de la leche. Otras hormonas que también van a actuar o sea, que también se van a producir en la adenohipófisis son la ACTH, la TSH, la FSH con la LH. ¿Ya? Todas se abrevian así porque los nombres igual son largos, entonces uno prefiere no mencionarla a través de su abreviación. Si tienen dudas, obviamente, como siempre les digo, me pueden ir interrumpiendo. ¿Ya? Y este es el temario, entonces hoy día vamos a ver dos hormonas de la adenohipófisis, que son la GH y la prolactina, y vamos a ver las hormonas tiroideas. ¿Ya? Entonces tenemos acá nuestra adenohipófisis, que es la porción anterior de la hipófisis, es la porción más grande que está acá, esta parte que está aquí seleccionada. Se relaciona con el hipotálamo a través de este sistema que es súper importante, sistema porta-hipofisiario, que son, como ya les dije, arterias pequeñitas y venas pequeñitas que se van a conectar, a hacer una red de capilares que va a permitir el transporte de las hormonas hasta las células. Y las 6 hormonas principales de la adenohipófisis son la GH, o también llamada hormona del crecimiento, la PRL o prolactina, la TSH, que se llama tirotropina, o también se llama hormona tiroestimulante, por eso TS, tiroestimulante, la ACTH, que es la hormona adenocorticotrofina, la FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante. Entonces acá un esquemita chiquitito en donde la TSH va a ir a actuar en la glándula tiroides, la ACTH va a ir a actuar a la glándula suprarrenal, principalmente en la corteza de la glándula suprarrenal. La prolactina va a actuar en la glándula mamaria. La hormona del crecimiento tiene muchos órganos en los cuales va a actuar, pero principalmente su función es a través del hígado, ese es su órgano principal. Y la LH con la FSH, que van a ir a actuar a las gónadas, como los ovarios en el caso de la mujer y los testículos en el caso de los hombres. Ya. El eje hipotálamo-adenohipófisis está formado por este sistema que le he mencionado, porta-hipofisiario, que permite la comunicación entre ambas glándulas. En la adenohipófisis, aquí, en esta parte de acá, existen muchas células que se denominan células tróficas, ¿ya? Y estas células van a ser las que van a secretar hormonas. Para que estas células secreten hormonas, necesitan de alguien que les diga cuándo y cuánta hormona tiene que secretar. Y esa persona que manda a la adenohipófisis es el hipotálamo. Entonces, desde el hipotálamo, acá en este cuadradito, se secretan ciertas hormonas,
¿ya? Y estas hormonas van a viajar hacia la adenohipófisis a través de este sistema de capilares y van a estimular esas células para que secreten otras hormonas, que son las propias de la adenohipófisis, y esas hormonas van a ir a la sangre y a sus órganos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos esta hormona que es la CRH, y la CRH va a estimular la producción de ACTH, que va a ir hacia la glándula suprarrenal. La TRH va a estimular a las células para que produzcan TSH, que va a ir a la tiroides. La GnRH entonces va a estimular a las células que producen la FSH y la LH para que éstas se produzcan mucho más y viajen hacia sus órganos, que serían los ovarios y los testículos. Estas hormonas, la GRH estimula, la GIH inhibe y van a actuar sobre la hormona del crecimiento. Y acá lo mismo, la PRH estimula a la prolactina y la PIH inhibe a la prolactina. ¿Ya? Entonces, es súper importante que, a modo de resumen, a grandes rasgos, existen hormonas en el hipotálamo que viajan a la adenohipófisis y que van a estimular la producción de hormonas, ya mayoritariamente, aunque hay algunas que inhiben, pero generalmente estimulan a la adenohipófisis. Acá existe otro cuadrito. Ya. La contraseña. Ay, gracias a quien la mandó. A mí me... Esa, 079654. Ya, y por si alguien más no la tiene. Ya, entonces... Ya, ahí sí. Entonces acá, otra vez, les vuelvo a recalcar que es súper importante que acá en este esquemita, que está un poco más sencillo, es súper importante esto, que existen estas neuronas que van a producir hormonas y que van a liberar estas como la TRH, la GRH, la GIH, también llamada somatostatina, ¿ya? Y que estas van a ir a la adenohipófisis para actuar sobre las células y que se produzcan estas hormonas que finalmente van a viajar a través de la sangre hacia su órgano para producir un efecto o para producir una secreción de más hormonas. Acá otro ejemplo, en el caso del hipotálamo, secreta TRH. La TRH estimula a las células tirotrópicas de la adenohipófisis para que secreten TSH, y la TSH va a estimular a la hormona, o sea, a la glándula tiroides para que se secreten las hormonas tiroideas. Y las hormonas tiroideas, como tienen un feedback negativo, a medida que más aumente la cantidad de hormonas tiroideas, va a ir a inhibir, a decirle a la tiroides y a decirle al hipotálamo que dejen de secretar hormonas, ¿ya? Siempre que tienen como esta R, las hormonas son del hipotálamo, ¿ya? En general, porque en inglés es hormone release tirotropina o algo así, ¿entienden? Es como hormona liberadora de la tirotropina. ¿Ya? En los otros casos también. Por ejemplo, GRH, Hormone Release Growth, que es como hormona liberadora del crecimiento. ¿Ya? Entonces, cuando tienen la R, en general vienen del hipotálamo. Y cuando tienen, en este caso, la ES o solamente la GH, son de la hipófisis. Así como un tip súper sencillo como para poder diferenciarlas. Ya, y acá de nuevo otro esquemita con las hormonas. Aquí están las hormonas del hipotálamo que van a actuar sobre la glándula pituitaria, que es lo mismo que hipófisis, ¿ya? También se le llama así, glándula pituitaria. Aquí las hormonas secretadas por la adenohipófisis y por la neurohipófisis. Nosotros ya vimos
las hormonas oxitocina y vasopresina, también llamada antidiurética o ADH, así que no las vamos a mencionar. Y lo que vamos a ver hoy día son las hormonas de la adenohipófisis. Ya, entonces, en primer lugar, vamos a ver la prolactina. La prolactina es una proteína, ¿ya? Súper importante, porque si es proteína, ya sabemos al tiro que cuando esta hormona llegue a su célula, va a unirse a un receptor que está en la membrana, ¿ya? Recuerden que esa era la característica de las proteínas. ¿Dónde se produce? En la adenohipófisis, en unas células que se llaman células lactotropas, y como pueden ver aquí, ocupan un gran porcentaje de la adenohipófisis, ¿ya? Entre un 50-70%, aunque eso varía, obviamente, si es mujer, si es hombre, si está embarazada, si está en periodo de lactancia, va a depender del estímulo que reciba. Su principal función es estimular la lactancia, y ¿cómo lo hace? A través del desarrollo de la glándula mamaria. La glándula mamaria está formada por células que van a producir leche, por conductos por donde viaja la leche para poder salir, y también está formada por mucho tejido adiposo, ¿ya? Que es grasita. Entonces, lo que hace esta hormona es estimular a las células que producen la leche, ¿ya? Y de esa forma aumenta la glándula mamaria, ¿ya? Por ejemplo, las mujeres que están embarazadas, sus mamas crecen por lo mismo, porque existe un estímulo sobre esta glándula para que crezcan las células que producen la leche, ¿ya? ¿Y cómo es su eje? Principalmente la mayoría del tiempo, el hipotálamo lo que hace es inhibir a la hipófisis. En este caso, el hipotálamo secreta una hormona que es la dopamina, que es la que vimos antes, que se abrevia PIF o PIH o PIG, como estaban anteriormente en las otras diapos. Y esta dopamina lo que hace es inhibir a la hipófisis. Le dice a la hipófisis, no produzcas prolactina. Y está todo el rato así, todo el rato, hasta que en algún momento, por otras hormonas, otros estímulos, la mujer queda embarazada. Entonces el hipotálamo dice, ya, ahora sí necesitamos leche, así que deja de producir dopamina, y lo que hace es que como ya no hay dopamina, entonces la hipófisis, al no tener a alguien que le esté diciendo, oye, no produzcas, empieza a producir, porque ya no tiene ese estímulo negativo. Entonces empieza a producir prolactina, secreta prolactina, y esta prolactina entonces va a ir hacia la glándula mamaria y va a producir todos estos efectos que están mencionados acá. Diferenciación mamaria, eso significa que las células se vuelven más especialistas para poder producir la leche. Va a aumentar la cantidad de conductillos, que son estos canales, estos rieles por donde viaja la leche. Desarrollo del tejido de la glándula, va a sintetizar las proteínas que estén en la leche, y enzimas que van a participar también en la leche, ¿ya? Entonces todo esto es el estímulo, o sea, lo que va a producir la prolactina al llegar a la glándula mamaria, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué hace la prolactina? Promueve la estimulación de la lactancia. ¿Y cómo lo hace? A través de un mayor desarrollo de la glándula mamaria, ¿ya? Eso es, a grandes rasgos, lo que hace. Va a aumentar la producción de la leche, ¿ya? ¿Y cuáles son estos estímulos que yo les decía? El embarazo, el amamantamiento, cuando el bebé está succionando el pezón, eso también es un estímulo, ¿ya? El ejercicio, el estrés, el sueño también van a influir, ya que generalmente la prolactina tiene un ciclo de secreción y se secreta mucho más durante el sueño, ahí es cuando tiene su mayor pico, ¿ya? ¿Y quién la va a inhibir? La dopamina. Esto es súper importante porque tanto hombres como mujeres van a tener en la adenohipófisis células que secreten prolactina, pero los hombres y las mujeres, cuando no estamos embarazadas, no andamos secretando leche desde la glándula mamaria. ¿Y por qué? Porque alguien está diciéndonos que no tenemos que secretar leche porque no es necesario. ¿Y quién nos dice esto? El hipotálamo, a través de la dopamina. Cuando en ciertos casos existen tumores del hipotálamo, o tumores de la hipófisis. Por ejemplo, si hay un tumor del hipotálamo y ya no se está secretando dopamina, entonces a nivel de la hipófisis, como ya no está este estímulo, va a empezar a secretar leche, ¿ya? Y esto puede pasar, de hecho pasa en algunos casos, en donde, por ejemplo, hay hombres
que empiezan a tener secreciones desde su pezón, secreciones similar a la leche, y eso es porque existe un tumor en el hipotálamo que no se está produciendo dopamina, y entonces la hipófisis, como no tiene este estímulo negativo, empieza a secretar prolactina. La prolactina llega a la mama de ese hombre, activa el tejido glandular productor de la leche, y por eso sale esa secreción. ¿Ya? Igual que en mujeres que no están embarazadas, no están en edad fértil ni nada, también puede pasarles eso. ¿Ya? O si hay un tumor hipofisiario que empieza a producir muchas células de prolactina, y todas estas células se vuelven locas produciendo prolactina, también puede pasar esto. ¿Ya? Entonces, un poco para ir asociándolo a cómo se podría presentar de forma normal. Y la prolactina, como estimula la producción de la leche, actúa conjunta con la oxitocina, ¿ya? Que es la otra hormona que vimos, que es producida por el hipotálamo y secretada por la neurohipófisis. Entonces acá tenemos que desde la hipófisis anterior o adenihipófisis se secreta la prolactina, desde la hipófisis posterior o neurohipófisis se secreta la oxitocina. La prolactina va hacia la mama y estimula la producción de la leche, es decir, en las células que forman la leche, ahí la prolactina les dice sigan formando leche, y la oxitocina lo que hace es que va a las células musculares que rodean los canales y las células que producen leche para que active este músculo, se contraiga y así salga la leche, como cuando uno aprieta, no sé, la pasta de dientes, la aprieta y sale la leche, y sale la pasta, y aquí sale la leche. Entonces, de esta forma, trabajan juntas. Una produce la leche y la otra permite que se secrete la leche, ¿ya? Y esto durante la lactancia. ¿Ya? Y este es como el ciclo de la oferta y demanda en el caso de la lactancia, en donde en primer lugar tenemos un estímulo, que en este caso es la succión del pezón. También puede ser un estímulo visual, cuando la madre ve a la guagua que recién nació, también ese es un estímulo, ¿ya? Y estos estímulos viajan a través de las neuronas, llegan hacia el cerebro y le dicen esta señal al hipotálamo: oye, ya nació la guagua, es necesario que produzcamos leche para alimentarla. Desde el hipotálamo se liberan hormonas que van a ir hacia, en este caso la oxitocina, hacia la neurohipófisis para después ser secretada a la sangre, o se secreta una hormona para estimular la secreción de la prolactina. Y después la prolactina y la oxitocina salen desde la hipófisis, viajan a través de la sangre y llegan hasta la glándula mamaria, como podemos ver acá. En la glándula mamaria, la prolactina estimula a las células para que puedan producir la leche. Como ven acá, las células aquí están producidas por esta parte, que va a ser las células encargadas de producir la leche, y este conducto que está aquí es a través del cual sale la leche. ¿Ya? Y lo que va también a pasar es que la guagüita, a través del estímulo de la succión, ese estímulo también va a llegar hacia el hipotálamo para secretar más oxitocina, ¿ya? Y la oxitocina en la glándula mamaria lo que hace es que activa los músculos para que pueda salir la leche, ¿ya? Ese es como el ciclo. Bueno, la segunda hormona es la hormona del crecimiento, que también se denomina GH, ¿ya? G viene de grow, de crecimiento en inglés, ¿ya? Como podemos ver aquí, growth hormone, hormona del crecimiento. Esta es la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, GHRH, que viene del hipotálamo. Y esta es una hormona que se denomina factor del crecimiento similar a la insulina, ¿ya? Que se produce en el hígado. La hormona del crecimiento, o GH, es una proteína, igual que la prolactina que vimos antes. Ambas son proteínas. Se produce en la adenihipófisis en unas células que se denominan somatotropas o somatotróficas, ¿ya? Y que van a corresponder al 30% de la adenihipófisis en general. La función principal de la hormona del crecimiento, como su nombre lo dice, es estimular el crecimiento. Se dice que tiene una secreción pulsátil porque no está secretándose durante toda la vida en la misma cantidad, sino que tiene un pic en los recién nacidos y en la gente que está en la pubertad, ¿ya? En los recién nacidos se secreta mucha hormona del crecimiento
porque obviamente se necesita mucho estímulo para que crezcan los huesos, crezcan los músculos y se empieza a desarrollar el individuo. Y en la pubertad también, como ya la mayoría tiene que haber pasado, es que se pegan un estirón, la mayoría de los adolescentes, y en ese estirón también participa la hormona del crecimiento. Su función principal entonces para poder estimular el crecimiento es promover el crecimiento de los huesos y de los músculos. ¿Y cómo van a crecer los huesos y los músculos? A través de la mitosis. ¿Ya? Estamos incorporando otros conocimientos. Entonces, estimula, llega a una célula, se une al receptor que está en la membrana de esa célula, y de esa forma le dice a la célula, oye, necesitamos que haya más mitosis porque este huesito tiene que crecer. Y la célula comienza todo en su proceso de ciclo celular y empieza a mitosis, 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 mitosis todo el rato para poder crecer ese hueso o ese músculo. ¿Ya? Otras funciones que tiene es que favorece la síntesis de las proteínas, de los lípidos, la gluconeogénesis y la glucogenólisis. ¿Ya? Gluconeogénesis es formar glucosa a partir del glucógeno, y la glucogenólisis es romper el glucógeno para formar glucosa. Ya, los estímulos principales van a ser la GRH o GHRH, que viene desde el hipotálamo. ¿Ya? Y otros estímulos son como los andrógenos, la hipoglicemia, pero a mí el que yo quiero que se aprendan es desde el hipotálamo. Y es inhibida por otras hormonas como la somatostatina, que también se produce en el hipotálamo, como los glucocorticoides y los estados de hiperglicemia. Es decir, hiperglicemia significa que hay mucha glucosa en la sangre. ¿Cómo es el eje hipotálamo, hipófisis y en este caso hígado, que sería el principal órgano al cual va a llegar? Desde el hipotálamo se produce esta hormona liberadora de la hormona del crecimiento, o GRH. Esta hormona llega hacia la adenohipófisis y aquí se une a las células somatotropas, se une a su receptor y les dice tenemos que producir más hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento se produce en la adenohipófisis y después se libera hacia la sangre, y en la sangre va a ir a actuar principalmente en el hígado. En el hígado va a producir este factor que se denomina IGF-1, y este factor va a ir hacia los huesos, va a ir hacia el músculo y va a ir al tejido adiposo y va a estimular la mitosis en estos tres órganos para que crezcan. ¿Ya? También la GH o la hormona del crecimiento puede ir directamente a estos órganos, pero es menos frecuente. El mecanismo más frecuente es que vaya hasta el hígado y en el hígado se produzca este factor de crecimiento similar a la insulina. ¿Ya? Ese es el mecanismo a través de la hormona del crecimiento actúa. Y como ya les mencioné, principalmente va a actuar en los recién nacidos y en los individuos que están pasando por la pubertad. ¿Ya? Por eso es que después la gente... después la hormona del crecimiento va disminuyendo sus niveles en la sangre y ya cuando uno está más grande deja de crecer por esto mismo, porque disminuyen los niveles de la hormona del crecimiento. Ahora, ¿qué sucede cuando hay alteraciones en la secreción y producción de la hormona del crecimiento? Acá lo importante es que vamos a tener dos principales alteraciones, que es una hipersecreción y un déficit de la hormona. Y estos mecanismos van a ser muy diferentes si se presentan en niños o se presentan en adultos. Si se presentan en niños, como en los niños existe una gran cantidad de hormona del crecimiento, si por X motivo, no sé, porque hay un tumor que secreta más hormonas o porque no hay nadie que le esté diciendo a la hormona que paren porque está alterado el feedback, lo que sea, si se produce una alteración en este caso de la hormona, como el niño está creciendo, todo su cuerpo está creciendo, se va a producir este fenómeno, esta enfermedad que se denomina gigantismo. En realidad es como un síndrome, este síndrome denominado gigantismo. Entonces acá lo que ocurre es que hay un crecimiento de todo el cuerpo. Las manos, los brazos son largos, el tórax es largo, las piernas son largas,
ya la cabeza también es más grande, entonces todo el cuerpo del niño creció. Sin embargo, cuando somos adultos, lo que ocurre es que nuestra hormona del crecimiento puede tener unos niveles muy altos en la sangre, pero los receptores en los cuales se va a unir son poquitos, ¿ya? Por ejemplo, un viajero que llega, no sé, a la playa, un viajero que llega a la playa en verano, todo el mundo va a estar en la playa, en las casas de la playa, va a haber mucha gente y él no sé si, por ejemplo, anda haciendo, mochileando, va a encontrar mucha gente que le puede, no sé, dar plata, dar comida, dar alojamiento, porque es verano, es como el pic de turistas en la playa. Sin embargo, si este mismo viajero fuera a la playa en invierno, va a encontrar poquita gente, generalmente la gente que vive en ese lugar, y le va a ser mucho más difícil encontrar a alguien que le dé plata o que le dé comida o que le dé alojamiento, porque es poquita la gente. Entonces, lo mismo ocurre con la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento en niños es como el viajero que va a la playa. Están todos los receptores de los huesos, de los músculos, del tejido adiposo, están todos los receptores esperando recibir una hormona del crecimiento que les diga que tienen que crecer, porque son niños. Entonces, el cuerpo está preparado para crecer en esa etapa. Sin embargo, en adultos, los receptores no están. Es como el viajero que va en invierno. Solamente hay receptores en algunos puntos muy específicos. ¿Cómo? ¿En qué puntos está? En la mandíbula, en la frente, en las manos, en los pies, en la rótula, que es ese huesito que ustedes se tocan en la rodilla, y en la lengua. Solamente ahí vamos a encontrar receptores. Entonces, la hormona del crecimiento, como es invierno, hay poquita gente, se va a ir solamente a esos lugares donde están sus receptores. Y por eso es que si en los adultos existe un exceso de hormona del crecimiento, solamente van a crecer esas partes, como la mandíbula, la frente, que se ve muy, muy ancha, las manos, la lengua, ¿ya? No crece todo el cuerpo de la persona. Y ese síndrome se denomina acromegalia, ¿ya? Por eso esa es la diferencia que se establece entre los dos. Entonces, bueno, acá la diferencia entre el gigantismo y la acromegalia es principalmente que en el gigantismo hay un crecimiento de todo el cuerpo, ¿ya? Todo el cuerpo es grande. En cambio, en la acromegalia solamente hay un crecimiento de ciertas partes, como la lengua, la mandíbula, la frente, las manos, los pies, y es algo que no, la persona, por ejemplo, con gigantismo, desde chico, siempre ha sido grande, y a medida que va creciendo, todo su cuerpo va creciendo en la misma longitud, siendo toda la persona grande. En cambio, la acromegalia, en algún momento de la vida, era una persona así normal, como todas sus proporciones regulares, y por X motivo que no se sabe, así como que de repente le empezó a crecer la lengua, le empezó a crecer la mandíbula, y la persona en general no se da cuenta porque es como un proceso crónico. Entonces de repente, no sé, se encuentra con un compañero de colegio y le dice así como, oye, qué raro, ¿qué te pasó en la cara? Como que, no sé, tenés más grande la frente. Y ahí como que la gente se empieza a dar cuenta, porque es algo con lo que no nacieron, sino que, no sé, un tumor que secretaba mucha hormona del crecimiento, o un aumento de los receptores, no sé, existen muchos mecanismos, pero es algo que pasó durante la vida, no es algo con lo que nació. Entonces, cuando nosotros hablamos de acromegalia, es eso, es un crecimiento, un aumento de la hormona del crecimiento, generalmente en los adultos, porque por X motivo, por X causa, pero que produce un aumento de ciertas partes, que son siempre la mandíbula, la frente, las manos, la lengua, ¿ya? Eso. Y gigantismo es un aumento de la hormona del crecimiento, generalmente en los niños, que produce un crecimiento de todo el cuerpo. Lo mismo pasa en el caso de cuando hay un déficit de la hormona del crecimiento. Entonces, cuando es en los niños, si hay poca hormona del crecimiento, todo el cuerpo va a ser pequeñito. ¿Ya? Todo, la cabecita, las manitos, los pies, el tórax, el corazón, todo va a ser pequeño. ¿Ya? Porque todo el cuerpo del niño va al mismo nivel, va al mismo ritmo. Sin embargo, en los adultos, el adulto ya creció, ¿ya? Entonces el adulto, no sé, una persona tiene 20 años, su hormona del crecimiento ya actuó cuando fue niño, ya actuó en la pubertad,
y ahora, por un motivo que no sabemos, disminuyó, porque la hormona del crecimiento, si bien está más alta durante los niños y durante la pubertad, igual se sigue secretando siempre durante nuestra vida. Porque si, por ejemplo, ustedes tienen una fractura, ya, al tiro respondo esa duda. Si, por ejemplo, ustedes tienen una fractura, se rompe el huesito, se necesita reparar ese huesito. Y para poder repararlo necesitamos células que se unan y que se produzca una mitosis, ¿ya? Que es este aumento de la cantidad de células, y de esa forma se repara. Y para que eso ocurra, la hormona del crecimiento va a estar ahí actuando, diciéndole a las células que quedan, oye, hay que reparar este hueso, así que mitosis, 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 tenemos que crecer. Sin embargo, los niveles de la hormona del crecimiento son más chicos que cuando uno es niño, porque ahí están por las nubes. Entonces, lo que ocurre en los adultos es que como no tengo hormona del crecimiento, disminuye la densidad de los huesitos, ¿ya? Los huesitos se vuelven más frágiles, y como se vuelven más frágiles, hay un mayor riesgo de la fractura. También puede disminuir la masa del corazón y la función del corazón, ¿ya? Por lo mismo, porque no hay una hormona que esté estimulando. Y lo otro es que disminuye la masa muscular y la grasita del cuerpo, ¿ya? Entonces, esto se produce porque hay una disminución de la hormona del crecimiento, pero en los adultos, ¿ya? Entonces ellos ya tienen una altura, la altura que les corresponde a su edad. En cambio, los niños quedan pequeños. Sí, está bien. Hipersecreción, hiper de mucho, es un exceso de hormona. Por ejemplo, si lo normal es 50, en una hipersecreción hay 100, 1000, mucho más de lo que es normal. Y el déficit es cuando hay una disminución en la producción de la hormona, ¿ya? Por ejemplo, si lo normal es 50, va a haber un déficit de hormona cuando está en niveles como 25, 40, etcétera, menor a lo normal, ¿ya? ¿Está bien ahí, Flavio, que respondió al compañero que había preguntado? Ya, estas son las otras hormonas que también se producen en la adenohipófisis, pero no las vamos a ver ahora en esta clase, sino que las vamos a ver a medida que estudiemos los órganos en los cuales actúa. Ya, tenemos la FSH y la LH, que es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Estas hormonas se secretan desde la hipófisis anterior o adenohipófisis, pero son estimuladas a través del hipotálamo, a través de esta hormona que es la hormona liberadora de gonadotrofina, ¿ya? Que o GnRH. Y estas hormonas, o sea, esta hormona que es secretada desde el hipotálamo llega hacia la adenohipófisis y estimula la secreción de FSH y de LH. ¿Ya? En este caso, aquí se menciona cómo actúa a nivel del testículo. Por ejemplo, en las células de Sertoli que están en los testículos, pueden producir una hormona que se llama inhibina, o pueden producir un aumento en la producción de los espermatocitos. Y en el caso de las células de Leydig, como acá viene la LH, estimula la producción de otra hormona que es la testosterona. Este es un ejemplo, ya que las FSH y la LH también van a actuar en los ovarios, en el ciclo menstrual de las mujeres, ¿ya? Y eso lo vamos a ver más adelante para que no abordemos toda esa materia que tiene mucho contenido, entonces para no verlo ahora, pero sí mencionarlo para que recuerden que vienen desde la adenohipófisis. La otra hormona que produce la adenohipófisis se llama ACTH, o también hormona adenocorticotrofina. Y estas hormonas también son estimuladas a través del hipotálamo, que está aquí, hipotálamo, todo esto hipotálamo. Se secreta esta hormona liberadora de corticotrofinas. Esta hormona llega hacia la adenohipófisis y de la adenohipófisis produce la ACTH, ¿ya? Y esta ACTH va a ir hacia la glándula suprarrenal, que va a producir glucocorticoides principalmente. Ya, entonces, estas hormonas que hemos visto hasta ahora, estas 6, la hormona del crecimiento, la prolactina, la FSH, la LH, la ACTH, y esta última que me queda por mencionar, que es la TSH u hormona tiroestimulante, todas estas vienen desde la adenohipófisis, ¿ya? Adenohipófisis o hipófisis anterior.
Y la hormona tiroestimulante la vamos a ver ahora en más detalle junto con la tiroides. Y esta hormona entonces, desde el hipotálamo, se secreta la TRH, hormona liberadora de la tirotropina. Esta llega hacia la hipófisis anterior y la hipófisis anterior produce TSH, ¿ya? U hormona tiroestimulante. Esta hormona tiroestimulante llega hacia la tiroides y la tiroides va a estimular la secreción de la hormona T3 y de la hormona T4, ¿ya? Que son las que van a ir a actuar al resto del cuerpo. Entonces, como ya les mencioné, estas 4 hormonas que vemos aquí, yo las voy a pasar, les voy a mencionar sus características, su función y todo, pero cuando veamos a los órganos sobre los cuales actúan, ¿ya? Para que no metamos tanta materia ahora. Entonces, la FSH y la LH la vamos a ver cuando estudiemos los ovarios y los testículos, ¿ya? Y las hormonas que producen esos 2 órganos. La ACTH la vamos a ver junto con la glándula suprarrenal y la TSH la vamos a ver ahora con la glándula tiroides. Este otro esquemita, les recalco mucho este tema de los esquemas porque el sistema endocrino es muy importante que ustedes hagan esquemas, hagan mapas conceptuales, vean imágenes, así se puede aprender de mejor manera este sistema, esta materia, ¿ya? Que tiene muchos nombres, entonces por eso más importante que aprenderse bien el nombre, sino que aprenderse cómo se relacionan estos nombres. Y por eso es que nosotros en general abreviamos estas hormonas para que sea más fácil también aprenderlas. Y en el caso de la PTU, por ejemplo, siempre preguntan TSH y entre paréntesis ponen el nombre de la hormona o les colocan el nombre largo de la hormona y en paréntesis TSH. Entonces lo mencionan de las 2 formas, ¿ya? Para que si lee es más fácil aprenderse solo las letritas. ¿Ya? Y acá lo mismo que hemos visto entonces desde el hipotálamo. Ay, soy súper majadera porque esto se lo tienen que aprender porque es lo importante de esta materia. Desde el hipotálamo, entonces a través del sistema porta llegan hormonas que van a actuar sobre la adenohipófisis y de la adenohipófisis se secretan la TSH que va a ir hacia la tiroides, ¿ya? Entonces acá, como sale en este cuadrito es súper bueno, es como un mini resumen. La hormona tiroestimulante de la tiroides es producida y liberada por la adenohipófisis y va a actuar sobre la tiroides para que se produzca la hormona T3 y T4. ¿Ya? Tenemos esta otra hormona que es la ACTH, la hormona adrenocorticotrofina o ACTH, se secreta por la adenohipófisis y va a ir hacia las glándulas suprarrenales. Y estas glándulas van a producir glucocorticoides, que son hormonas como el cortisol, y otro tipo de hormonas que se llaman andrógenos. Las gonadotropinas, que son la FSH y LH, uno las estudia juntitas porque actúan juntitas. Van a ir a las gónadas, que son los ovarios y los testículos. Y esta hormona, como la folículo estimulante, FSH, y la hormona luteinizante, o LH, son secretadas por la adenohipófisis. Y van a ir hacia las gónadas para que las gónadas produzcan gametos, que van a ser los espermatozoides, los ovocitos, y para que produzcan hormonas sexuales como los estrógenos, la progesterona, ¿ya? Y la hormona del crecimiento, o GH, también se llama somatotrofina, pero es muy raro que lo mencionen así, generalmente se le llama solo hormona del crecimiento. Es secretada por la adenohipófisis y sus funciones van a ser promover el crecimiento de los huesos, de los músculos, la síntesis de proteínas y el metabolismo de las grasas, ya el tejido adiposo. La prolactina va a ser una hormona que es producida por la adenohipófisis y que va a estimular a las glándulas mamarias para que produzcan leche. Y estas 2 hormonas que vienen desde la neurohipófisis, que son la ADH, que es la hormona antidiurética, que es sintetizada en el hipotálamo, pero que va a ser secretada por la neurohipófisis y va a promover la reabsorción de agua desde los riñones. Y la oxitocina, finalmente, que es producida en el hipotálamo, se almacena y después se libera desde la neurohipófisis y se va a encargar de estimular las contracciones uterinas durante el parto
y la salida de la leche en respuesta a la succión. Ya, esas entonces son las principales hormonas. Ya, ahora vamos a ver entonces tiroides. ¿Hay alguna duda antes de pasar a tiroides respecto a adenohipófisis, al eje hipotálamo, etcétera? Vicky, Dime. sí, lo que era como, no me acuerdo si era feedback positivo o negativo, algo ¿Ya? así. ¿Te queda la duda? ¿Cuál es hormona? Sí, como qué pasaba en cada una y qué hormonas tienen como el feedback positivo, que es como el menos común, creo. Sí, ya. Las principales hormonas que tienen el feedback positivo es la prolactina y la oxitocina, ¿ya? Que son estas que vemos acá. Porque en este caso, en la prolactina y la oxitocina, entre más succiona la guagüita, que ese es un estímulo positivo, la succión, entre más succiona la guagüita, más se produce prolactina y más se produce oxitocina, ¿ya? Entonces, ese es un tipo de feedback positivo y que es y en general el único que mencionamos porque todas las otras hormonas son negativas. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, también tiene un feedback de tipo negativo que lo da la IGF-1. Esta IGF-1 va a ir hacia la adenohipófisis y hacia el hipotálamo y les va a decir, oye, estoy en mucha cantidad, así que bájenle un poco. ¿Ya? Así que también es negativo. Y todas estas hormonas, como pueden ver acá, todas estas tienen un feedback de tipo negativo. Desde la testosterona, por ejemplo, en este caso, va hacia la adenohipófisis y le dice, paremos un poco, estamos produciendo mucho, y va hacia el hipotálamo y también le dice así como ya suficiente, paremos. Acá la ACTH también tiene un feedback de tipo negativo, aquí se ve la flechita y el signo negativo, 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 y la TSH, que la vamos a ver ahora, y que en este caso de la TSH es súper importante porque nos permite entender un poco el hipertiroidismo e hipotiroidismo, también tiene un feedback de tipo negativo. Entonces la T3 y la T4, cuando están en la sangre y pasan por el hipotálamo, les dicen, estamos en mucha cantidad, así que hay que bajar la producción, y de esa forma baja la producción de TRH. Y en el caso de la hipófisis también, llegan hacia la hipófisis para que bajen un poco los niveles. ¿Ya? Entonces, como a grandes rasgos y como la idea en general, es que todos van a hacer feedback de tipo negativo, excepto la prolactina con la oxitocina, que tienen un feedback de tipo positivo. Y todas las otras que vamos a ir viendo en las clases sucesivas van a hacer feedback de tipo negativo. ¿Ya? Y sí, acá es al revés. La neurohipófisis recibe las hormonas a través de las neuronas. A ver, voy a buscar una imagen que está un poquito más adelante. Esta. ¿Ya? Acá arribita, en la parte superior derecha, acá entonces tenemos en esta parte, todo esto es el sistema porta hipoficiario, y ese sistema porta hipoficiario está formado por arterias y venas. Entonces acá la adenohipófisis recibe las hormonas a través de la sangre, las producen estas neuronas de acá arriba, pero viajan a través de la sangre hacia la adenohipófisis. En cambio, acá la neurohipófisis, la misma hormona que produce la misma neurona, perdón, que produce la hormona, permite el viaje de la hormona a través del axón y llega hacia la neurohipófisis donde se almacena, ¿ya? Entonces, en la adenohipófisis, las hormonas llegan a través de la sangre y en la neurohipófisis, las hormonas llegan a través de neuronas. Y después, tanto de la adenohipófisis como de las neurohipófisis, todo lo que salga de ahí va a ir a través de la sangre. ¿Ya? Eso. Ya. Vamos a pasar entonces a tiroides. Ya, la tiroides es esta glándula que está acá ubicada en el cuello. Tiene esta forma que se menciona bilobulada, bi de 2,
lobulada de lóbulos, ¿ya? Cuando encuentren palabras raras en biología, siempre busquen si están formadas por dos palabras, ¿ya? Porque es lo más frecuente. Entonces, cuando hablamos de algo que es bilobulado, significa que tiene dos lóbulos, ¿ya? En este caso, entonces, ya tiene dos lóbulos, tiene una región al medio más estrecha que se llama istmo, y en la glándula tiroides tenemos otras glándulas más chiquititas que están ahí insertadas, que son las glándulas paratiroides, ¿ya? También vamos a ver esas hormonas, pero en otra clase, no ahora. Ya, y está ubicada aquí adelante. Entonces, si ustedes se empiezan a topar el cuellito, no siempre se topa la glándula tiroides, pero se pueden topar una parte que es como dura en el cuellito. Esa parte dura es un cartílago, y debajito de ese cartílago, que es este en general el que uno se topa que es duro, y este que está acá, debajito de ese cartílago se van a poder topar la glándula tiroides, si es que tienen suerte, ya, porque en realidad no es tan fácil toparla, a menos que esté agrandada, y eso no es normal. Ya. La glándula tiroide, entonces, como vimos, está la glándula bilobulada, que está unida por un istmo, ya, tiene mucha irrigación, llega mucha sangre a la glándula tiroides, por eso es tan importante también. Y acá la glándula tiroide está formada por un folículo tiroideo, que es todo esto, todas estas células moraditas que ven acá, es el folículo, son células tiroideas que van a producir hormonas de la tiroides. Y esta parte que está acá, está como líquido, se llama coloide, ¿ya? Entonces la glándula tiroides, adentro, en su estructura, está formada por células que forman un folículo, que son todas estas, que van a producir las hormonas, y esta parte de acá, central, que es como un líquido que se llama coloide, ¿ya? Y entre medio de todo eso, entre medio de todas esas células moraditas, hay unas células que se llaman parafoliculares y que van a producir una hormona, que es la calcitonina. Ya. Las dos hormonas principales que va a producir la glándula tiroides y que vamos a mencionar en esta clase son la T3 y la T4. T3 se llama triyodotironina, 3 yodos tironina, y la T4 se llama tetrayodotironina, 4 yodos tironina, o también se llama tiroxina, ¿ya? Es como más frecuente decirle tiroxina porque es más corto. Entonces, dos hormonas principales, la T3 y la T4. ¿Cómo funciona el eje hipotálamo-hipófisis tiroides? El hipotálamo secreta una hormona que es la TRH, esta que está aquí y que vimos antes. La TRH llega hacia la hipófisis y estimula a las células de la hipófisis para que secreten esta hormona que es la TSH. La TSH sale de la hipófisis y va a llegar hacia el receptor que está en la glándula tiroides, este receptor que está aquí, y como la TSH es una hormona proteica, ¿ya? Como todas las hormonas de la adenihipófisis es proteica, por lo tanto el receptor va a estar en la membrana, ¿ya? Acá entonces la TSH se une a su receptor y ese receptor va a estimular la producción de hormonas T3 y T4, ¿ya? Entonces la TSH llega al receptor y de esa forma va a permitir que haya un crecimiento del folículo, que está acá, incrementa la captura de yodo, que es súper importante para producir estas hormonas, aumenta la síntesis de un precursor de estas hormonas, que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Entre otras cosas. Las hormonas tiroideas, el 90% va a ser T4, sin embargo, la que tiene la mayor actividad es la T3. Es decir, yo produzco mucha T4, la libero toda la sangre, sin embargo, la que mejor me reciben los órganos es la T3. Por lo tanto, en la sangre hay unas enzimas que se llaman desyodasas que van a hacer que la T4 pase a T3 y así tener un mejor efecto, ¿ya? Acá. Ya, aquí está como un esquemita de la producción. A ver, voy a usar mejor el esquemita que está en la otra página. Ya. Este es un esquemita de cómo se producen las hormonas tiroideas, ¿ya? Y acá, bueno, tiene aquí, me gusta mucho esta imagen porque es muy bonita y tiene aquí escrito como en orden cómo se van produciendo,
¿ya? Y por eso se las dejé. Aunque sea un poco más enredada y tenga un poco más de nombre, pero traten de sacar las ideas principales. Entonces, desde la sangre viaja la TSH, que está aquí, esta hormona que viene desde la hipófisis, y esta hormona va a estimular a la célula de la tiroides, esta célula folicular, toda esta parte como moradita que está aquí es la célula folicular, y la estimula para captar el yodo que está en la sangre. Saca el yodo de la sangre y mételo a la célula folicular. Esa es como la orden que da la TSH, ¿ya? Porque el yodo es muy importante para producir estas hormonas tiroideas. Entonces, entra el yodo a la sangre y el yodo viaja hacia el coloide, que era esta región como líquida que vimos en la imagen anterior, ¿ya? Aquí hay un transportador que permite el paso del yodo al coloide. Además de eso, tenemos que acá en la célula folicular se sintetiza una molécula que se llama tiroglobulina o TG, ¿ya? Aquí sale mencionado el retículo y el aparato de Golgi, porque recuerden que todas las proteínas se producen a través del retículo, o sea, no todas, pero sí una gran porcentaje, se produce en el retículo, después pasa al aparato de Golgi, ¿ya? ¿Ven cómo se integran todos los conceptos que ya habíamos visto antes? Entonces tenemos la síntesis de la tiroglobulina, y esta tiroglobulina también sale hacia el coloide a través de un mecanismo de transporte que se denomina exocitosis. Recuerden que la exocitosis es cuando una vesícula se une a la membrana plasmática y de esa forma se abre y sale hacia el exterior. Y acá tenemos entonces la tiroglobulina, ¿ya? Que salió al coloide. La tiroglobulina se une con el yodo. Acá, este yodo, antes de unirse, se oxidó a través de una enzima que se llama peroxidasa, ¿ya? Y se forma este yodo I2. Este yodo se une a la tiroglobulina y forman entonces esta primera hormona que es la tirosina, ¿ya? Esta tirosina tiene yodo, ¿ya? Esa es su característica. La tiroglobulina es una hormona muy grande, se corta y queda esta tirosina que tiene el yodo. Esta tirosina después se une a otra tirosina y de esta forma van a formar la T3 o van a formar la T4, dependiendo de cuántos yodos tengan. Ya, después esta T3 y esta T4, ahí, esta T3 y esta T4 lo que hacen es como unirse a la tiroglobulina junto con las otras tirosinas y después viajan hacia la célula, vuelven a la célula folicular y se liberan de la tiroglobulina y salen hacia la sangre y viajan hacia la sangre para llegar al órgano en el cual van a actuar. Entonces, de este esquemita, lo que es súper importante es que actúa la TSH para que ingrese el yodo y para que se produzca tiroglobulina. El yodo y la tiroglobulina salen hacia el coloide, ¿ya? Recuerden que el coloide es esta parte que está acá, como esta zona densa, más acuosa, eso es el coloide. Entonces, desde la célula, la tiroglobulina y el yodo salen hacia el coloide, ¿ya? Aquí el yodo se oxida, se une a la tiroglobulina y forman dos tirosinas, ¿ya? Se forman tirosinas que una vez que se unen van a formar la T3 y la T4. Pero estas T3 y T4 tienen que volver a la célula, acá, y después salir a la sangre para ir a actuar a su órgano. Acá también tenemos el mismo, pero aquí el esquemita, la diferencia es que acá tenemos la estructura de la tiroglobulina. Entonces acá, como podemos ver, la tiroglobulina es toda esta gran cadena, ¿ya? Y esta gran cadena se une con el yodo, que está oxidado, ¿ya? Así, de esta forma, ¿ven? Entonces aquí esta estructura química se une al yodo
y todas estas se van a conjugar. Por ejemplo, esta de aquí se va a unir a esta estructura molecular de acá, esta de acá se va a unir a esta estructura molecular que está en este lado, y se van a unir de esta forma. ¿Ven? Entonces, dependiendo de la cantidad de yodos que tenga, va a ser el nombre que va a tener. En este caso hay 1, 2, 3 yodos, por lo tanto va a ser la triyodotironina, que como ven es la que está saliendo acá, porque tiene 3 yodos. Y en este caso, como hay 1, 2, 3, 4 yodos, va a ser la tiroxina o tetrayodotironina que van a salir a la cárcel, ¿ya? Entonces aquí tienen estos dos esquemas, para que puedan después estudiar con más calma y aprendérselo. En uno les explican todo aquí les está explicado cómo es el mecanismo, y aquí sale la forma donde, o sea, los yodos que se unen y todo eso. ¿Ya? Acá también hay otro ejemplo. Esta es la tirosina, que es esta molécula, esta que está aquí, que está unida a la tiroglobulina. Cuando es tiroxina, significa que tiene 4 yodos. Cuando es triyodotironina, significa que tiene 3 yodos. Esta no es necesario que la conozcan, simplemente que tiene el yodo cambiado. Ya ven que el yodo, hay un yodo acá y están los dos arriba, a diferencia de esto. La función principal de las hormonas tiroideas es actuar en el metabolismo del cuerpo humano, en el crecimiento, en el desarrollo, permite la función del sistema nervioso central. Es súper difícil como definir un mecanismo específico para las hormonas tiroides porque actúan en muchos lados. Entonces, generalmente, cuando hablamos de la función principal de la hormona tiroidea, nos referimos a que aumenta el metabolismo, ¿ya? Es decir, aumenta la actividad de las células, independiente del órgano en los cuales vaya a actuar. Entonces, las hormonas tiroideas, una vez que se terminan de sintetizar en la tiroides, salen a la sangre y viajan para llegar a los diferentes órganos. Por ejemplo, a nivel del intestino, permiten que haya una mayor absorción de glucosa. A nivel de todo el cuerpo, estimula que todos los órganos del cuerpo consuman un mayor oxígeno y de esta forma se produzca calor. También promueve la ruptura de las grasas, que eso es lipólisis, lipo de las grasas o de lípidos, lisis de ruptura de las grasas, ruptura de la glucosa, formación de glucosa. También favorece, igual que la hormona del crecimiento, actúan juntas para permitir un mayor desarrollo óseo y de la musculatura durante la etapa fetal. Aumenta el gasto cardíaco, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca y la cantidad de sangre que sale desde el corazón y las contracciones que hace el corazón. Y también va a permitir regular todo lo que es el aumento de neuronas, la diferenciación de las neuronas, la formación de la sinapsis y de las otras células neuronales que no son neuronas, que van a permitir las células gliales, que van a ser el sostén del sistema nervioso. Entonces tiene muchas funciones muy variadas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir cuando hay una alteración de la secreción o en la producción de la tiroides? Tenemos dos síndromes que van a ser el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Hipo, de poco, de disminuido, es decir, hay una disminución de las hormonas tiroideas, y el hipertiroidismo, que es cuando hay un exceso de hormonas tiroideas, un aumento en su producción, en su secreción. ¿Ya? Y esto nos va a dar un síndrome totalmente diferente uno de otro. El hipotiroidismo es muy frecuente en la población chilena y en general. Generalmente se asocia a que hay una fatiga, las personas están cansadas, tienen intolerancia al frío, porque recuerden que estas hormonas aumentan la producción del calor del cuerpo. Entonces, si yo tengo un déficit o tengo pocas de estas hormonas tiroideas, el cuerpo no va a estar produciendo la cantidad de calor suficiente, y cuando haga un frío, las personas va a ser insoportable para ella porque no van a tener un mecanismo que permita regular su cuerpo ante ese frío. Por eso se llama que tienen una intolerancia al frío.
También, como no se estimula a los órganos para que se desarrollen y crezcan, el pelo, generalmente que es un tejido muy sensible, que siempre está produciendo, se está estimulando a través de la mitosis, está creciendo, el pelo empieza a estar más seco, más pajoso, más grueso, se cae el pelo, se caen las cejas, la parte más externa de las cejas, lo que está más hacia afuera se empieza a caer. Generalmente se asocia a un aumento del tamaño del cuello, ya que la tiroides crece tratando de producir más hormonas, y ese tamaño del cuello aumentado se denomina bocio. También puede llevar a algunas manifestaciones en otros órganos como la artritis, dolor articular. También el hipotiroidismo está muy asociado a la depresión, la piel seca, generalmente tienen como las funciones mentales un poco más alteradas en el sentido de que se olvidan las cosas, les cuesta concentrarse. Pueden alterar también los periodos del ciclo menstrual de las mujeres, generando que en algunos casos pueden ser periodos muy abundantes, o puede asociarse también a la infertilidad, ya, a dolores musculares. Se menciona que puede estar asociado al aumento de peso, sin embargo, no es un aumento de peso de que va a subir así 10 kilos. Generalmente la gente tiende a culpar al hipotiroidismo por el aumento de peso, y así como, no, yo subí de peso porque sí, soy hipotiroidea, tengo tiroides, entonces por eso subí de peso, pero no es tan así. Lo que más influye en el aumento de peso es la dieta y el ejercicio. Y a nivel de sistema gastrointestinal va a producir constipación, ¿ya? Entonces, todo este tema del hipotiroidismo se produce porque hay un déficit de las hormonas tiroideas. Y el hipertiroidismo es todo lo contrario, hay un exceso de hormonas tiroideas, y en este caso va a estar más asociado a la pérdida de peso, ojos abultados, porque se produce hay mucha producción del tejido graso que está rodeando los ojos, entonces como hay mucho de este tejido graso, los ojos tienden como a salirse. También puede producirse bocio, el bocio puede estar en el hipertiroidismo o en el hipotiroidismo. Aumenta la frecuencia cardíaca, ya el corazón late mucho más rápido, tienen dificultades para dormir, es como, imagínense una persona así como muy hiperkinética que está todo el rato acelerada haciendo cosas, ya, una cosa así es el hipertiroidismo. Y aquí, en lo contrario, tienen intolerancia al calor, ya, también puede estar asociada a la infertilidad, van a estar más irritables, nerviosos. En las mujeres hay escasos periodos menstruales, pueden tener pérdida de peso, ya eso sí está más asociado al hipertiroidismo, y generalmente es como hipotiroidismo, una persona muy cansada, con poca energía, intolerante al frío, que anda más lento, algo así es el hipotiroidismo. Y el hipertiroidismo es todo lo contrario, una persona así muy hiperkinética que está todo el rato haciendo cosas, hablando rápido, como que todo el rato está con mucha actividad, y tiene intolerancia al calor, ¿ya? A ver, espérenme, que tengo muchas preguntas acá en el chat, antes de ver el eje. Ya, ya, ya. Diferencia entre hipertiroidismo e hipotiroidismo. Ya, muy bien. Hiper es un exceso de la secreción de las hormonas, y hipo es cuando hay poca secreción. Siempre tienen que tener siempre esas dos palabras como en su diccionario de biología: hipo e hiper. Hipo es poco o disminuido, hiper es mucho, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden ir asociando. Si dice hipotiroidismo, poca hormonas tiroideas, ¿ya? El más frecuente, el hipotiroidismo, lejos, es una patología súper frecuente, lo vemos mucho, lo veo mucho. El fenómeno de adelgazamiento y aumento de la masa es por la producción de la temperatura. No tanto por la producción de la temperatura, sino que las hormonas tiroideas van a ir hacia todos sus receptores que estén en el cuerpo, y donde están estimulando constantemente
al cuerpo se produce que están todo el rato gastando glucosa, ¿ya? Porque piensen que en nuestro cuerpo nosotros tenemos glucosa almacenada en el músculo, en la grasa y en el hígado. Y estas hormonas tiroideas estimulan a todas las células para que hagan funciones, la función que sea que tengan que hacer. Y las células, para poder realizar su función, necesitan glucosa. Y cuando realizan la función y producen glucosa, también se produce calor, se libera calor, ¿ya? Entonces lo que va a pasar es que en todo el cuerpo, no sé, las neuronas están mandando señales nerviosas, el intestino está absorbiendo todos los nutrientes y degradando todos los nutrientes, los músculos están creciendo, desarrollándose, el hueso también está creciendo, todos los órganos están trabajando porque hay un exceso de hormonas que están todo el rato linchándolos para que actúen, ¿ya? Y donde se produce o se llevan a cabo tantas funciones en el cuerpo es que se produce un aumento de la temperatura, ¿ya? Eso, y adelgazan por lo mismo, porque están todo el rato consumiendo la glucosa que tienen almacenada, porque todo el rato se están actuando, las células no descansan, están todo el rato funcionando. Imagínense como, no sé, si habrá algún monito así que sea como muy hiperkinético, que esté todo el rato haciendo cosas, algo así. Ya, yo tengo hipotiroidismo, y te lo estás tratando, ¿no? Es súper importante tratar el hipotiroidismo y obviamente, además del tratamiento, hay que seguir una dieta y ejercicio, y que también complementan a los medicamentos. Pero ven, como les digo, es súper frecuente. Si aquí muchos van a conocer, si es que no conocen ya, gente que tiene hipotiroidismo. Ya, y el bocio, perfecto, el aumento del volumen del cuello, en general lo que ocurre es que es el aumento del tamaño de la glándula tiroides, pero uno no ve la glándula tiroides, ve el cuello. Entonces lo que uno hace es que ve a una persona y tiene un cuello como más grande, más gordito así. Entonces eso es el bocio, uno, ya tiene bocio. Y en general lo asocia que, o sea, no lo asocia, sino que generalmente cuando uno ve un aumento del tamaño del cuello, lo asocia a un bocio, porque el bocio específicamente es el aumento del tamaño de la glándula tiroides, ¿ya? Sí, pero un aumento en el volumen del cuello puede ser cualquier cosa, puede ser hasta, no sé, un tumor del timo, puede ser un linfoma, no sé, pueden ser como muchas cosas, pero el bocio en sí es el aumento de la glándula tiroides, y uno lo ve como un aumento del volumen del cuello. Sí, del metabolismo. Como hay un aumento del metabolismo, hay aumento de la temperatura y se pierde masa, porque se está usando la glucosa. La constipación es la dificultad para ir al baño a hacer caquita, ¿ya? Por ejemplo, si lo normal para una persona, todas las personas tenemos diferentes ritmos, ¿ya? Pero supónganse que una persona normalmente va todos los días al baño y de repente, no sé, empezó a ir una vez a la semana al baño, entonces esa persona está constipada, ¿ya? No va al baño con regularidad, ¿ya? Eso es la constipación, es esta dificultad o para ir al baño en este caso. Y entonces una persona con hipotiroidismo suda muchísimo. Hipertiroidismo no está tan, ¿cómo se llama? No está tan demostrado que exista un exceso en la sudoración de las personas, ¿ya? No es como que estén transpirando todo el rato. Claro, se puede dar porque hay un aumento del metabolismo y están haciendo más cosas, pero no es como que, no sé, se saquen la polera y esté toda la polera mojada porque estuvieron transpirando todo el rato. Ya no es tan característico. Simplemente hay un aumento más de la temperatura. No necesariamente está asociado a eso. Sí, estreñimiento, dificultad para evacuar. Muy bien. ¿Por qué se produce el déficit de la hormona tiroidea? ¿Debido al déficit de yodo? Ya, ahora lo vamos a ver. Esto va a ser como lo último que vamos a ver. Resulta que antes existía mucho hipotiroidismo porque había un déficit de yodo. ¿Ya? Generalmente se vio como en un pueblito que la gente no consumía mucha comida con yodo y ese pueblito tenía un exceso de hipotiroidismo.
Ahora, acá en Chile, la sal que nosotros comemos todos los días trae yodo. Entonces, en general, el déficit de yodo no es una causa tan prevalente o tan frecuente de hipotiroidismo, porque por lo menos nosotros, acá en Chile, tenemos sal con yodo, que nos aporta yodo todos los días. La causa más frecuente de hipotiroidismo es por un mecanismo autoinmune. Cuando yo hablo de algo autoinmune, significa que mi propio sistema inmune, que debería protegerme de otros organismos o de células malas, me está atacando células que están buenas, ¿ya? Lo que va a pasar es que en el hipotiroidismo existen unos anticuerpos, ¿ya? Son unas moléculas que atacan los receptores de TSH, aquí, atacan los receptores de la TSH acá, entonces como la TSH no se puede unir a su receptor, a la tiroides no le llega el estímulo, como que no hay nadie que le diga que tiene que producir T3 y T4. Entonces por eso disminuye la cantidad de hormonas tiroideas. ¿Ya? Ese es el principal mecanismo, es como así un 90% de los hipotiroidismos. Otras causas son más raras y no se las voy a mencionar porque ¿para qué los voy a confundir? Pero la causa más frecuente es esa, un mecanismo autoinmune. Entonces llegan los anticuerpos, se unen, a ver, quiero retroceder. Aquí donde está el receptor de la TSH, acá no está muy, ya, pero en ese receptor que les mostré, ahí el anticuerpo le empieza a atacar al receptor. Es como que llegaran, no sé, pues como guerreros o soldados y atacaran la puerta no sé, del palacio y la atacaran todo el rato y nadie pudiera atravesar esa puerta porque la están atacando. Pues. Entonces esto mismo pasa con los anticuerpos y son anticuerpos de nosotros, o sea, nosotros lo estamos produciendo y los anticuerpos pavos se van a atacar a nuestro propio cuerpo. Y como entonces el receptor no está recibiendo la hormona, la tiroides no tiene el estímulo y por eso se disminuye la producción de las hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces, como baja el nivel de hormonas tiroideas, imagínense que la T3 y la T4 están muy bajitas, y el hipotálamo y la hipófisis dicen, chuta, ¿qué onda? Hay hormonas tiroideas que están muy bajas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Como ellos sienten que la hormona tiroidea está baja, empiezan a producir más TSH y más TRH. Entonces, la TSH va a estar muy aumentada, pero no sirve de nada porque no hay receptores a los cuales se una, porque todos los receptores están siendo atacados, ¿ya? Entonces, a la TSH, a pesar de que está muy alta, las hormonas tiroideas van a estar muy bajas, ¿ya? Y eso no es normal. La idea es que la TSH esté en un rango normal y las hormonas tiroides en un rango normal, ¿ya? Eso es lo que frecuentemente vamos a ver nosotros, ¿ya? O sea, lo más frecuente que vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, cuando yo pienso que un paciente tiene hipotiroidismo, lo que yo hago es pedirle una prueba de la hormona TSH en la sangre. Y si mi hormona TSH está muy alta, entonces yo digo, la TSH está alta, eso significa que la hipófisis está bien, me está produciendo mucha TSH, pero el problema entonces está en la tiroides, porque la tiroides no me está recibiendo la señal y me está produciendo pocas hormonas tiroideas, ¿ya? En cambio, si llega un paciente y yo pienso que tiene hipotiroidismo y le hago los exámenes de sangre y la TSH está muy baja, yo digo, ya, aquí el problema entonces no es de la tiroides, es de la adenohipófisis e incluso puede ser del hipotálamo, ¿ya? Y por eso, como tengo tan bajita TSH, es que me está produciendo poquita hormona tiroidea, ¿ya? Esos son entonces principalmente los mecanismos. Y en el caso del hipertiroidismo es lo mismo. También lo más frecuente es que hay anticuerpos que van a atacar acá a la célula. Entonces estos anticuerpos son muchos y se unen a los receptores y les dicen a los receptores que produzcan más hormonas, ¿ya? Entonces, como se producen muchas hormonas, por culpa de estos receptores, la TSH está bajita, porque como hay tantas hormonas, estas van a ir a decirle a la tiroides, oye, ¿qué onda? ¿Por qué me están produciendo tantas hormonas y como que es demasiado? Entonces la tiroides, o sea, la hipófisis produce pocas TSH. Y entonces, ¿qué voy a encontrar yo en el examen de sangre?
que la TSH en el hipertiroidismo va a estar bajita, en cambio las hormonas tiroideas van a estar muy altas, ¿ya? Que son en estos ejemplos que yo les di. Esto es súper importante, por eso es súper importante entender el eje, porque en la PTU les pueden preguntar, ya, ¿dónde está el problema si yo tengo una TSH baja y tengo unas hormonas tiroideas muy altas y la persona tiene síntomas de hipotiroidismo? ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que jugar y ver, ajá, ¿dónde está el problema? No, porque en este caso la TSH solamente va a ir hacia la hormona tiroidea. Y ahí en la hormona tiroidea, o sea, la célula tiroidea va a estimular a la tiroides. Esto es diferente, porque la TSH es hormona estimuladora de la tiroides. Entonces va a ir a actuar específicamente en la tiroides. En cambio, la hormona del crecimiento tenía receptores en todo el cuerpo. Acá solamente los vamos a encontrar en la tiroides, porque ahí es donde va a actuar. Y el insomnio tiene que ver con el hipo o hipertiroidismo. En este caso sería más del hipertiroidismo, ¿ya? Porque estaría más aumentada la función de los receptores sensoriales y todo eso. ¿Ya? Sería asociado más al hipertiroidismo y al cansancio, el estar agotado, dormir todo el rato, eso sería hipotiroidismo. ¿Ya? Yo creo que la próxima clase les voy a traer un ejemplo de cómo es no yo creo, sino que lo voy a hacer, de algunos casos como más clínicos de hipotiroidismo e hipertiroidismo para que puedan entender mejor esta parte. Obviamente obviamente los casos adaptados a lo que ustedes tienen que saber de hipotiroidismo e hipertiroidismo, ¿ya? Para que así terminemos ahora, ya que el Nico se tiene que ir a su otra clase también. Pero la parto un cuarto para las 7, así que podéis cerrar 20 para las 7 si queréis. ¿Ya? Sí, y es que ahora quería probar un Kahoot que hizo el Víctor. Víctor, ¿estás? Sí, aquí estoy. Ya. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Ya, espérame, para hacerte... Ya. ¿Cuánto dura tu Kahoot? A ver, en total son 10 preguntas de 1 minuto cada una. Pero lo No es podríamos por hacer más nada, corto, ¿no? O Pero sí, podríamos creo hacer que otra mejor reu. opción. Sí, así como, claro, por lo mismo, porque si no voy a partir como a las 7 y voy a perder Ya, sí. la atención. Ya, entonces hacemos otra reu para terminar con el Kahoot. Y eso. Y la próxima semana vemos los casitos de tiroides y vamos a ver paratiroides y suprarrenal. ¿Ya? Así que eso, tienen que estar repasando esta materia porque yo sé que se les confunde siempre. Ya, eso. Ya, ahí lo voy a cortar. Vale.